Dios le bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente aquí para poder exponer y predicar su palabra. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo 6:33 y dice la palabra de Dios: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, en el nombre de Cristo Jesús, damos gloria a Dios. Y esta predicación lleva por título: Se fue de casa. Muchas veces en nuestras vidas va avanzando sin saber por qué pasan muchas cosas en nuestra vida. Toda persona que no tiene a Dios puede llegar a experimentar muchas decepciones en su vida repetitivas veces y muchas veces, y vivir desasosiego y vivir situaciones amargas y situaciones de mucha duda en su vida a causa de no contar con una información más grande que es la que la libera. Dice la palabra de Dios: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Ese conocimiento que la persona que no conoce a Dios, cuando ese conocimiento ya está dentro de la persona, puede saber y entender por qué pasan tantas cosas en su vida, tantas cosas de índole sentimental, de índole físico, de índole material. Pero vamos a pasar a decirnos y hablar sobre estos puntos. La Biblia dice claramente en el libro de Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es importante saber que todas estas actas, pactos, decretos son cosas anulables de nuestras vidas de manera espiritual. ¿Y cómo de manera espiritual? Porque todo se hace por medio de la palabra. La palabra ata, con la palabra puede desatar, con la palabra puede desatar. Usted preguntará, predicador, pero ¿cómo eso que se ata a alguien con la palabra? Simple. Puedes con la palabra atar y también puedes desatar. Cuando tú atas a una persona diciéndole que eres un tonto, eres un gafo, eres un estúpido, eres un imbécil, o diciéndole cualquier tipo de palabra grosera, allá sea padre, a hijo, a hija, madre, a cualquier persona, usted está atando a esa persona. Si a esa persona también, que usted le está diciendo una palabra, si tiene conocimiento de ocultismo o conocimiento de brujería y de repente invoca a un espíritu inmundo diciendo de que ese espíritu lo va a proteger durante toda su vida, usted está pactando con un espíritu inmundo. Y como esa persona que es pequeño o pequeña no tiene conciencia de lo que está haciendo, la persona queda inducida por medio de la palabra que usted le está implantando encima. Y esa persona va a correr con esa generación y va a correr con esa herencia espiritual por lo que se le invocó por medio de la palabra. Por eso dice que el libro de Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando una persona acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, debe de saber que dice la palabra de Dios que aquí todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que aún siendo cristianas le siguen pasando cosas muy irregulares en su vida? Simple, porque la persona aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero no ha declarado la nueva herencia encima de su vida. La nueva herencia, que es el regalo que Dios da del cielo a cada cristiano que lo acepta, la herencia que es de Dios, no la herencia terrenal. Cada vez que una persona dice me parezco a mi madre, me parezco a mi padre, me parezco contigo, a una tía, abuelo, abuela, esa persona está invocando herencia generacional, maldiciones generacionales sobre su vida, porque no solamente hace el parecido y la analogía de que se parece a un familiar, sino que también trae con ellas todo el tipo de maldición que se esté invocando según de lo que haya tenido esa persona en un pasado. Si esa persona tenía artritis, tenía cáncer, tenía algún tipo de daño de fisionomía o enfermedad, cuando la persona se autocompara, también está comparando la enfermedad, la está invocando en su vida. Y eso es lo que hace que una persona, también hay que tomar en cuenta que no solamente es por generaciones que se puede pasar una maldición o se puede pasar una herencia de maldición sobre las generaciones, sino que también pueden haber personas que pueden haberle hecho a esa persona o a la familia una maldición budista,
una maldición, ese tipo de maldiciones que se hacen con muñecos, que pullan al muñeco y le ponen el nombre, le ponen cabello, cuando eso se llama maldición budista o lo que se llaman ritos budistas. Tienen efecto para la persona que no tiene a Cristo. La persona que tiene a Cristo, dice la Biblia, que acampa bajo la sombra del Altísimo, acampa bajo la sombra del Omnipotente. Hay cristianos que le logran caer esta maldición, pero es porque la persona se autocompara con familiares, y autocompararse con familiares, autocompararse que me parezco con algún familiar, es quitar el manto que Dios puso encima de ti y ponerte un manto de un familiar que no trae bendición para nada. Por eso que es importante, anulando el acta de los decretos, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando una persona sabe que esas actas se hicieron en el mundo espiritual, porque todo lo que decretes aquí en la tierra será atado en el cielo, todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Pero ¿a qué cielo se refiere? La Biblia habla de que hay varios cielos arriba de nosotros, no precisamente en el cielo donde está Dios, sino los cielos que están más abajo. Ahora bien, cuando yo me desato y me desligo y le digo al Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me desligo en el nombre de Jesús de todo pacto, toda acta, todo decreto que se hayan hecho en mis antepasados, en mi pasado, cuando estaba también en el vientre de mi madre, y cuando estoy en este presente, me desligo en el nombre de Cristo Jesús. Todo pacto, todo acta, todo decreto, lo ato en el nombre de Jesús y sea clavado en la cruz. Cuando digo eso, ya estoy despactado, pero necesito tener una herencia, porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona, dice la palabra de Dios, que el espíritu inmundo dice que volveré a mi casa de donde he salido. Cuando una persona no busca la nueva herencia, que se busca a través de la oración, que se busca a través de las promesas, que se busca a través de la palabra, que se busca a través de yendo a una iglesia, a recibir palabra de Dios para ser instruido en la palabra de Dios, cuando no busco esa herencia, las viejas herencias van a volver de nuevo, a través de esos mismos espíritus van a volver, porque ellos mismos dicen que volveré a mi casa de donde he salido. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Ahora bien, usualmente cuando una persona está apartado de la palabra de Dios, hay una palabra repetitiva, negativa sobre nuestras vidas. Cada vez que alguien dice que no puedo, que no puede avanzar, que no puede seguir, cuando alguien habla palabras negativas, primero la persona es sugestionada por espíritus inmundos, esos mismos espíritus que quieren entrar en la casa espiritual. Cuando esos mismos espíritus inmundos quieren entrar, empiezan a hablar palabras negativas a nuestro oído. Cuando esos espíritus empiezan a hablar palabras negativas a nuestro oído y nosotros empezamos a escuchar, vamos a empezar a decir que no puedo avanzar, no puedo orar, no puedo predicar, no puedo hacer nada. Y todo va a ser en un profundo negativo, diciendo que todo el tiempo no puedo, más cuando la palabra a mí me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza viene de Cristo Jesús, la fortaleza viene de su presencia, la fortaleza viene de su palabra, viene a través de la oración. Es importante que nosotros desechemos la vieja herencia, como dice el apóstol Pablo, no sea que nos deslicemos. Pero también dice el apóstol Pablo a Santiago, dice en el libro de Santiago 1:17, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La variación es que Dios no se muda de ti mientras uno busque de Dios. Dios nunca se muda de uno. Mientras que uno busque de su presencia, busque de su palabra, se apoye en las promesas. Porque cuando no nos apoyamos de la promesa, no somos específicos a lo que queremos en nuestra vida, a qué tipo de liberación, cuando no somos específicos, vamos a conseguir a Cristo aprisionándolo, apretándolo. Y usted preguntará, ¿dónde se consigue que Dios esté aprisionando a Cristo? Cuando Cristo iba con los discípulos y iba la mujer samaritana con el flujo de sangre, y iba la mujer que de flujo de sangre detrás de Cristo, dice la palabra de Dios que esa mujer se le acercó y dice, si tan solo tocare su manto, seré salva. ¿Por qué dice la palabra que seré salva? Porque las mujeres que tenían menstruación no podían estar en el pueblo porque eran mujeres inmundas, y por tal eran mujeres que iban a ser apedreadas si se descubría que eran mujeres que tenían un flujo de sangre constante. Entonces, por eso la mujer dice, si tocare su manto, seré salva. Entonces, hay que también tener la connotación que el Señor Jesucristo tenía un manto, el talif.
El talit tiene las 613 leyes, que son los 5 libros de la Torá. Ahí habla las 5 leyes. Ahí habla en los primeros 5 libros, que son la Torá de la Biblia. En esos primeros 5 libros hay 613 leyes que están bordadas en el borde de un talif, que es un manto. Y también hay 4 flecos que son los más grandes, que es el nombre de Yahvé. Ahora bien, cuando esa mujer tocó el borde y fue promesas. Cuando nos agarramos de las promesas, y Cristo viene y dice que ya ha salido poder, ya ha salido virtud de él, cuando sintió que alguien tocó su manto, porque el manto reflejaba promesas. Pero las personas que vienen atropellando al maestro por arriba, lo van a aprisionar, lo van a apretar, y no va a salir un efecto que la persona desea, porque la palabra está ahí para agarrarla como promesas. Entonces, es importante que nos agarremos de las promesas. Cuando nos agarramos de los flecos que trae el manto, estamos agarrando de las promesas. Y cuando agarramos de los flecos más grandes, nos estamos agarrando de su nombre. Y todo lo que es su nombre, y todo lo que esos flecos, según en lo que dice en la vestidura que tenían los judíos en ese tiempo, que era el talif, eso refleja eso. Pero es importante saber esa información, saber que la mujer no solamente estaba tocando un manto que tenía flecos, y los flecos significaban promesas de la misma palabra. Es importante saber todo esto, porque mientras uno más sabe, dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y hay que saber lo que dice la palabra. Dice la palabra en el libro de Proverbios 27-22, y esto se refleja a mucho, que hay personas que oran por otros, pero oran por medio de los sentidos. Es decir, ponen todos los sentidos delante de la presencia de Dios, diciéndole a la persona, mira, se ve feo, huele feo, les gusta feo, huele feo, se ve feo. Entonces la persona filtra la oración por lo que ve, por lo que oye, por lo que huele, por lo que toca, por lo que palpa, y la oración queda siendo dañada. Porque la Biblia a mí me dice en el libro de Proverbios 27-22, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majado, con el pisón, no se apartará de él su necedad. Cuando tú golpeas a la persona a su carne, ya sea con oración, ya sea con golpe, con vara, la persona no se corrige adecuadamente. Una persona le puede caer palo a otra, pero si usted, por ejemplo, le dice, eres un bruto, eres un gafo, eres un estúpido, mientras le está pegando, lo está maldiciendo. Y para que un espíritu entre en el cuerpo de una persona hace falta 2 cosas. Hace falta la palabra y hace falta la acción. Eso se puede corroborar por todas partes de la Biblia. Los espíritus entran así en un cuerpo cuando hay una acción y cuando hay una palabra. Por eso dice la Biblia, aunque majes al necio entre granos de trigo majado con el pisón, no se apartará de él su necedad. Por eso es que entran espíritus inmundos en la persona y cada vez se pone peor. Por eso dice la palabra de Dios, que cuando dice la Biblia que se acercaron muchas personas y mucha gente preguntaron, y cuando mucha gente preguntaron que por qué la oración no hacía efecto, y mucha gente preguntaron entre tantas cosas, y le dice el Señor Jesucristo, pedí y no recibí porque pedís mal, porque pedí para gastar en vuestros propios deleites. Los deleites son todos los sentidos, todo lo que está en nuestros cuerpos, todo lo que está en nuestros cuerpos, en nuestros sentidos, todo aquello es lo que son nuestros deleites. Ahora tú preguntarás, pero oye, pero si no oro por lo que veo, no oro por lo que palpo, por lo que desgusto, porque tengo que orar. Por eso que dice la Biblia en el libro de Mateo, habla la palabra de Dios, ay de vosotros, escribas y fariseos, dicen en Mateo 23-27-28, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y mira lo que me dice el 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto quiere decir que una persona necesita ser limpiado primeramente de adentro, y por muy hermoso que se ponga por fuera, eso no le sirve para poder estar bien en su alma y en su espíritu. La persona necesita una limpieza de adentro hacia afuera, necesita una limpieza de adentro hacia afuera, y para tener una limpieza de adentro hacia afuera, me hace falta tener una palabra. En el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y perdonaste la maldad de mi pecado. Impresionante lo que dice aquí, porque dice la maldad del pecado. Resulta que el pecado en sí tiene algo que lo nutre, la maldad del pecado, y eso es la iniquidad. La iniquidad es la intención de lo que se quiere hacer. La intención de lo que se quiere hacer es lo que nutre al pecado, y por eso tengo que declarar el pecado. Es decir, si tengo intenciones adentro de mi alma, dentro de mi espíritu, en mi corazón, debo declarársela a Dios en oración, declararle a Dios no solamente cuando alguien dice, no, pero es que Dios ve todo. Sí, Dios ve todo, pero Él desea de que tú hables de aquello que no quieres hablar, que le digas aquello de lo que nunca has hablado, que se lo hables a Él en oración, que se lo hables a Él en una comunicación, en una oración, para saber qué es lo que quieres que te limpie. Porque si tenemos deseos que no son conforme a la voluntad de Dios, que no van conforme a lo que Dios quiere para conmigo, es necesario que expongamos aquello que Dios necesita que tú expongas para que tu pecado no tenga fuerza para hacer la ejecución. Es decir, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La iniquidad es lo que nutre al pecado. Ahora mira lo que dice, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Es decirle, Señor, perdóname por esto que hice o lo que quería hacer. Y decirle al Señor, si de repente quería hacer algo de índole amoroso, porque me quería sentir querido o amado, y decirle a Dios todas esas cosas, y yo, Señor, lo que hice hacer es porque me quería sentir querido, me quería sentir amado. Si una persona robó, era porque de repente necesitaba, qué sé yo, coser con una aguja, pero resulta que se robó la aguja, también se robó el hilo. La persona resulta que le está diciendo, Señor, perdón porque me robé esto, pero Dios quiere que le digas por qué lo robaste. No solamente que lo robaste, sino que el por qué. Y tienes que declarar que era porque querías coser un pantalón, querías coser un zapato, querías coser algo. O sea, todo tiene su iniquidad. La iniquidad es el por qué se hizo el pecado, por qué se ejecutó el pecado, cuál era la necesidad, cuál era la ansiedad. Eso es lo que hace que el pecado sea ejecutado o que tenga fuerza. Es importante hablar de todas estas cosas, hablar de las ataduras, de desligamiento, desligarnos de todas esas cosas malas e inicuas que a Dios no le gusta. Es importante que siempre tengamos en nuestra vida, para poder el día de mañana hablar de Dios, clamar de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La única manera de poder anunciar las bendiciones que Dios quiere para su pueblo, es necesario primero ser limpiado yo como persona. Necesito que Dios limpie mi alma, necesito que Dios limpie mi espíritu, necesito desligarme de todo lo malo, de lo que es mis antepasados, mis familiares, cuando estaba en el vientre y después que nací, y proclamar la bendición de Dios sobre mi vida, como lo dice en el libro de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en el libro de Tito 2:13-14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Cuando todo esto pasa en nuestras vidas, sabemos que tenemos una bendición grande delante de la presencia de Dios, y que toda persona que se va de tu vida y toda persona que se va de la iglesia, toda persona que se va de un trabajo, es porque es una persona que no ha conseguido su propósito, no ha conseguido para qué Dios lo creó. Y la Biblia dice: este pueblo he creado, mis alabanzas publicará. Dios ha creado el pueblo, Dios ha llamado al pueblo, y cuando uno desea buscar de Dios y decir, no voy a la iglesia porque necesito limpiar tal cosa, no es así como funciona. Dios llama, y a quien Dios llama, Dios limpia. Él es el que se encarga de limpiar, y nosotros nos debemos de encargar de buscar de su presencia, de leer su palabra, de oración, y si hace falta de algo que sea limpiado, decirle a Dios y exponerlo, y ponerlo sobre el tapete, ponerlo sobre una mesa y decirle: Señor, esto es lo que tengo, Señor, y Señor, esta también es la intención que tengo, y Dios me va a limpiar mi herencia, va a limpiar mi alma, va a limpiar mi espíritu, y cuando mi alma y mi espíritu estén limpias, lo que esté limpio en el alma y el espíritu se reflejará en el cuerpo. Así que si hay alguna dolencia, si hay alguna cosa mala en nuestra vida, de una forma de salud,
se terminará yendo porque no tiene cabida con nosotros, no tiene cabida, no tiene cómo agarrarse, porque lo que agarra a una enfermedad de un cuerpo es que la persona tenga achaques pegados en su vida, ya sea por generación, ya sea por maldición, ya sea por alguna palabra que dijo y se le regresó. Entonces, todo eso se puede hacer. Todo eso se puede cancelar en el nombre de Jesús y proclamar esa dádiva que Dios quiere dar a todo aquel que lo acepta como su único y suficiente Salvador en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda que el que se va de tu vida, era porque no tenía propósito. Y hay que tomar en cuenta de que Dios bendice tu vida. Dios cambia la vida de todo aquel que se le acerca. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por exponer una porción de tu palabra, Padre Santo, bendito Dios de los cielos. ¿Por qué se fue, Padre Santo? ¿Por qué se fue tal persona, Señor de los cielos? Debemos de saber que debemos conseguir nuestro propósito en nuestra vida, debemos conseguir el propósito en Cristo Jesús. Si me regalaron una palabra de que era profeta, era maestro, era diácono, era cantante, de la palabra que me han regalado tengo que nutrirla en conocimiento, en oración, tengo que nutrirlo en meditación de la palabra para saber que eso se nutre de esa manera y así se nutre, bendito Dios de los cielos, así se nutre tu palabra, Señor, así se nutre un don, así se nutre el don, así se nutre el talento, hay que meter siempre conocimiento, inteligencia, sabiduría, oración, meditación en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, que Dios me lo bendiga ricamente. Amén y amén.